Bueno, reciban todos un cordial saludo de mi parte. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis de casos correspondiente al tercer parcial de un examen de química analítica cuantitativa 1. En esta oportunidad este ejercicio tiene que ver con una valoración por retroceso, en lo que también se conoce como una retrovaloración. Ya hablamos que es una valoración por retroceso. Pero bueno, antes de identificar qué tipo de problema es, primero debemos leer el enunciado y tratar de identificar qué características me indican a mí que esto es una valoración por retroceso, ¿verdad? Bueno, el ejercicio nos dice que la fábrica de licores Famous Good, S.A, produce una amplia variedad de bebidas alcohólicas, entre ellas infusiones frutales. Como parte del control de calidad de su nuevo producto Manzamón, una infusión alcohólica de manzana, canela y limón, se busca determinar la concentración de etanol en porcentaje en volumen de esta bebida. Primer punto, entonces ya vemos que lo que nos están buscando o lo que busca determinar este control de calidad es el porcentaje en volumen de esta bebida. Primer punto importante que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, para lograrlo se realiza el siguiente procedimiento. Aquí vamos a la acción, aquí vamos a lo que nos compete y en donde nos explican el procedimiento que se lleva a cabo. Primero, dice que se tomó una muestra de 20 mililitros y se diluyó a 100 mililitros en un balón aforado. Primer punto importante. Aquí ya vemos que en este caso tenemos ya el primer factor de dilución. ¿Por qué un factor de dilución? Porque estamos tomando una muestra de 20 mililitros y la estamos diluyendo en 100 mililitros. O sea, tomamos una licopia de 20 mililitros y la diluimos en 100 mililitros. Entonces, primer punto importante que tenemos que anotarlo antes de que se nos olvide, factor de dilución. Punto importante, ¿verdad? Eso en cuanto a la primera. Vamos a colocarlo y se toma una muestra de 20 mililitros y se divide en 100 mililitros. Ahora, segundo paso del procedimiento. Se tomó una alícuota de 10 mililitros de la disolución anterior y se colocó en un recipiente apropiado para separar selectivamente el etanol y recogerlo en 20 mililitros de permanganato de potasio al punto 2500 mol por litro. Aquí hay otro punto súper importante, ¿verdad? En cuanto a la valoración. ¿Por qué? Porque vea, estamos diciendo que de la muestra anterior, o sea, nosotros preparamos una disolución anterior a partir de 20 mililitros de la muestra y que diluimos en 100 mililitros en un balón aforado. Luego, ya en el segundo paso, tomamos una alícuota de la disolución preparada anteriormente a partir de la muestra, ¿verdad? Y entonces se colocó en un recipiente apropiado y se recogió en 20 mililitros de permanganato de potasio al punto de 1500 mol por litro. O sea, punto importante, se tomó una alícuota de 20 mililitros de la disolución anterior, ¿verdad? Y aquí nos dicen, punto importante, y se recogió en 20 mililitros de permanganato de potasio al punto de 1500 mol por litro. Aquí hay que tener algo súper importante en cuenta. Esta reacción, ¿verdad? Este punto número 2 está relacionado con esta reacción que está aquí, que es la primera reacción. ¿Por qué con esta reacción? Porque vea que mi analito, punto importante identificar mi analito, es el etanol, que se identifica en este caso por C2H5OH, que es el etanol va a reaccionar con la disolución en donde yo la estoy recogiendo, ¿verdad? Perdón, en la especie con la que yo la estoy recogiendo, en este caso que es el permanganato. Entonces lo vemos aquí. Entonces, identificar este punto 2 está relacionado con esta primera reacción que nos da el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver. Vamos a relacionar estequiométricamente más adelante esta especie, que es el ion permanganato, con la especie con mi analito, que en este caso es el etanol. De hecho, vamos a indicarlo de una vez que este es mi analito. En el tercer punto,
En el tercer paso del procedimiento dice que se calentó la disolución del punto 2 a 65 centígrados por 15 minutos en un recipiente cerrado, ¿verdad? Y el exceso de permanganato de potasio se determinó mediante una valoración volumétrica a 65 centígrados con 8.60 mililitros de ácido oxálico ni valorante hasta el cambio de color del permanganato. Ahora, este paso, este tercer paso es lo que me indica a mí, estás frente a una valoración por retroceso. ¿Por qué? Porque característico de las valoraciones por retroceso, nosotros siempre vamos a valorar ese exceso, que es lo que nos indica aquí. El exceso de permanganato lo voy a valorar por retroceso, no me indican que por retroceso, pero al decirme el problema que es exceso, yo tengo que sobreentender que ahí estoy realizando una valoración por retroceso. ¿Con quién? Con el ácido oxálico. Entonces, este punto 3 está relacionado con esta segunda reacción que nos aparece en el problema. Es importante en este punto dominar un poco, ¿verdad?, de nomenclatura, porque es importante que identifiquemos la, la fórmula química de, en este caso, el ácido oxálico, que sería esta de acá. Entonces vamos a subrayar el exceso de permanganato se determina mediante una valoración volumétrica a 65 centígrados. ¿Qué utilicé? ¿Cuál fue mi valorante? 8.60 mililitros de ácido oxálico a una concentración de 0.1200 mol por litro. Ahora, nos dan unas reacciones importantes, que son las que tenemos acá. La 1, que ya vimos que es la primera reacción que se relaciona con el punto 2, y la tercera reacción que ya vimos que se relaciona con el punto 3. Ahora nos dicen, con respecto a la información anterior, conteste las siguientes preguntas. Debe mostrar todos los cálculos que utilice para llegar a su respuesta. A. Con base en la información anterior, determine el contenido de etanol en manzanón y repórtelo como porcentaje en volumen de etanol. Vea, una vez más nos indican etanol es 1000 analito. Y nos dan unos datos de interés que nos indican cuál sería la masa molar del etanol y la densidad del etanol. Entonces, vea, hay que tener algo súper importante en cuenta. Cuando nosotros realizamos un ejercicio de valoración por retroceso, nosotros siempre estamos interesados en identificar cuál es la cantidad ahora. En este punto siempre es importante tener en cuenta que cuando nosotros realizamos algún ejercicio de valoración por retroceso, nosotros siempre estamos interesados en ir a buscar la cantidad de moles que reaccionaron. ¿Por qué la cantidad de moles que reaccionaron? Porque vea que nosotros tenemos la cantidad del exceso y tenemos una cantidad inicial de moles de la especie que nosotros vamos a relacionar luego estequiométricamente con la analito, en este caso el etanol. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Veamos que este ion permanganato está presente tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. ¿Por qué? Porque esa es mi especie con la que yo voy a relacionar estequiométricamente a mi analito, que sería en este caso el etanol. Este tipo de ejercicios o bueno, una de las formas, mejor dicho, de solucionarlo es desarrollando algo que yo denominé el método hacia atrás. ¿Por qué el método hacia atrás? Porque nosotros vamos a ir relacionando o vamos a ir desarrollando el ejercicio a partir de la forma contraria, es decir, vamos a empezar por el final y vamos a terminar en el principio. Vamos a ir desarrollando el ejercicio de atrás hacia adelante. ¿Cómo? Entonces, vamos a indicar en este punto que vamos, como ya tenemos en este caso la redacción de es decir, el procedimiento, el numeral, vamos a indicar con una flechita que vamos a ir relacionándolo o desarrollándolo de atrás hacia adelante. Esto yo le voy a llamar, vamos a indicarlo aquí, de atrás hacia adelante, ¿verdad? Mediante estas flechas de acá. Bueno, entonces,
Vamos a darle solución a este ejercicio. Como ya les indiqué anteriormente, este tipo de ejercicios siempre lo queremos desarrollar o lo queremos solucionar por algo que se conoce como el método hacia atrás. ¿Qué quiere decir el método hacia atrás? Como les indiqué hace poco, es ir desarrollando el ejercicio de atrás hacia adelante. Otra cosa súper importante, nosotros siempre queremos hallar la cantidad de moles que reaccionaron en realidad, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hallar esa cantidad de moles? Vamos haciendo la diferencia entre la cantidad de los moles iniciales menos los moles en exceso. Y como ya lo dijimos, en este caso los moles que reaccionaron son los moles que yo voy a luego analizar de forma estequiométrica. Voy a relacionarlo con mi analito, que en este caso sería el etanol. Entonces, vamos vamos a hallar primeramente la cantidad de los moles en exceso. ¿Y por qué los moles en exceso? Pues porque ya dijimos que vamos a desarrollar el problema de atrás hacia adelante. Y se terminó valorando ese exceso. Entonces vamos a ir desarrollando, vamos a hallar la cantidad de los moles que están en exceso. Moles en exceso. Ahora, ¿cómo hallamos esos moles en exceso? Bueno, vamos a partir del valorante. De aquí dice que usamos 8.60 mililitros de ácido oxálico, 0.1200 mol por litro, como valorante. Ese fue mi valorante. Entonces, esa cantidad de valorante se consumió tras la retrovaloración que yo hice. ¿Del quién? Del exceso del permanganato de potasio. Entonces, vamos a ir a realizar, vamos a hallar la cantidad de moles en exceso que hay. Multiplicando la cantidad de volumen de valorante que se consumió, que fueron 8.60 mililitros, y para pasarlo en litros lo dividimos de una vez entre 1000 litros por multiplicamos. ¿Por qué? Vamos a multiplicar en este caso por la concentración del valorante, que sería 0.1200 mol de ¿quién? Del ácido oxálico en un litro. Se cancelan estas unidades y me va a quedar que hay una cantidad correspondiente a 1,032 por 10 a la menos 3 moles de ácido oxálico. Pero en este punto hay que tener algo en cuenta. Esto está en términos de los moles de ácido oxálico, pero la especie con la que yo voy a relacionar mi analito es el ion permanganato o el permanganato de potasio. Entonces yo tengo que multiplicar por un factor estequiométrico que me permita a mí pasar de los moles de ácido oxálico a los moles de permanganato, del ion permanganato. En este caso va a ser un factor estequiométrico a partir de la reacción, que indica que 5 moles de ácido oxálico reaccionan con 2 moles del ion permanganato. Ahora vamos a multiplicar por ese factor estequiométrico, que es por cada 5 moles de ácido oxálico reaccionan 2 moles del permanganato. Y eso va a corresponder a una cantidad de moles en exceso de 4,128 por 10 a la menos 4 moles de permanganato. Entonces ya encontramos la cantidad de moles en exceso. Ese va a ser mi exceso. Ahora vamos a hallar la cantidad de moles
iniciales. Como ya nosotros hallamos la cantidad de moles en exceso y estamos desarrollando el problema de atrás hacia adelante, ya indicamos o ya analizamos el tercer punto del procedimiento y le colocamos este check para ya saber que trabajamos con esa parte del procedimiento. Ahora, en el punto número 2 nos dicen que inicialmente se recogió en 20 mililitros de permanganato al punto de 1500 mol por litro. Entonces esa va a ser mi cantidad de moles iniciales. Entonces, a partir de ese volumen de valorante y a esa concentración vamos a hallar entonces la cantidad de moles iniciales, que es partiendo de los 20 mililitros y dividiéndolo entre 1000, obtenemos directamente los litros de ese valorante que se consume a una concentración dada de 0.2500 mol por litro. O sea, a partir de 0.2500 mol del permanganato entre litro. Se cancelan estas unidades y me va a quedar una cantidad de moles iniciales correspondiente a 5 por 10 a la menos 3 mol de permanganato. Entonces, esta cantidad va a corresponder a los moles iniciales de la especie con la que posteriormente yo voy a relacionar mi analítico. Entonces, para hallar la cantidad de esos moles que reaccionaron, le dijimos que vamos a hacer la diferencia entre los moles iniciales menos los moles en exceso. Entonces vamos a realizar esta diferencia. Moles que reaccionaron van a ser igual a los moles iniciales correspondiente a 5 por 10 a la menos 3 moles de ¿quién? De permanganato menos la cantidad de moles en exceso que fueron 4,128 por 10 a la menos 4 moles del ion permanganato. Eso va a corresponder a 4,587 por 10 a la menos 3 moles de permanganato. Entonces, estos moles que realmente reaccionaron van a ser los moles que yo voy a relacionar estequiométricamente con mi analito, que es el etanol. Estos ya fueron los que reaccionaron. Ahora, a partir de esa cantidad que nosotros acabamos de hallar, aquí es la que nosotros vamos a relacionar ahora sí con lo que nos están solicitando, en este caso con el etanol. Ahora, en el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Hallar el porcentaje en volumen, de etanol en la muestra que nos están solicitando, partiendo de que de la cantidad de moles que ya yo sé que reaccionaron. En este caso, el 4,587 por 10 a la menos 3. Ahora, ya vimos que utilizamos la segunda reacción, importante. Ahora, a partir de la primera reacción que nos da el problema, vamos a entonces hallar lo que nos solicita. Entonces, ahí vamos a multiplicar por un factor estequiométrico a partir de la reacción que nos dan, que nos dicen que 4 moles de permanganato reaccionan con 5 moles de
etanol. Y es lo que vamos a colocar aquí. Vamos a multiplicar esta cantidad de moles que reaccionaron por 4 moles de permanganato reaccionan con 5 moles del etanol. Ahora, ya lo tengo en términos de nanolitro, ¿verdad? Ahora, necesito pasar esa cantidad de moles que tengo a gramos de etanol. ¿Para qué? Para posteriormente con el dato de la densidad que nos entregaron, relacionarlo luego con los mililitros presentes en la muestra. Ahora, en este factor vamos a multiplicar por la masa molecular, que nos dice que en un mol de etanol hay 46,07 gramos de etanol. Y en este punto ya tenemos esa cantidad de etanol en términos de los gramos. Ahora vamos a multiplicar esa cantidad de gramos por la densidad que corresponde, que es este dato que nos entrega el problema, ¿verdad? Corresponde a 0,7890 gramos del etanol en 1 mililitro de etanol. Se cancelan estas unidades y nos queda todo en términos de los mililitros de etanol. En este punto es importante considerar lo que indiqué al inicio del factor de dilución, que lo notamos, ¿verdad? Que dijimos que tomamos una muestra de 20 mililitros y lo dividimos en 100 mililitros ¿verdad? En un balón afuera. Entonces en este punto es importante considerar ese factor de dilución, que en términos de química analítica siempre es importante recordar que utilizamos el factor de dilución con volumen del balón entre el volumen de la pipeta. Y eso es lo que vamos a indicar aquí. Entonces, ¿cuál fue el volumen del balón? Que nosotros utilizamos 100 mililitros en 20 mililitros de la muestra o la alícuota que se utilizó. Y luego de realizar la debida multiplicación se va a obtener un total de 1,67 mililitros de etanol presentes en la muestra. Ahora, por último, necesitamos hallar el porcentaje. Recordando, ¿verdad?, que el porcentaje en volumen es igual a los mililitros de etanol entre los mililitros de la muestra o de la alícuota que yo analicé y multiplicado por 100. Entonces, vamos a decir que el porcentaje en volumen va a ser igual a ¿cuáles fueron esos mililitros de etanol que ya yo determiné? Son los 1,67 mililitros
que yo acabo de determinar. Entre cuáles fueron los mililitros de la muestra. Bueno, inicialmente yo tomé una muestra de 20 mililitros y preparé una disolución diluyendo esos 20 mililitros en 100 mililitros, pero en realidad la muestra que yo analicé, que yo le cuantifiqué esa cantidad de etanol, fue una alícuota de 10 mililitros. Entonces esa es la cantidad o el volumen por el que yo voy a dividir, o sea, los 10 mililitros de la alícuota que yo analicé, y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener de este modo una respuesta final correspondiente al porcentaje en volumen igual al 16,7% en volumen de etanol. Esta va a ser la respuesta correcta a este análisis de caso. Bueno, espero les haya gustado el video. Sin más que agregar, les doy las gracias por ver el video y muchos éxitos.